Mi padre biológico me pidió que destruyera el matrimonio de mi madre, pero recibió algo que no esperaba. Cuando uno tiene 10 años, no comprende del todo qué significa que un padre se vaya. Yo lo viví así. Recuerdo estar sentado en el sofá, viendo cómo se cerraba la puerta de casa con tanta fuerza que una de las fotos familiares cayó al suelo y el vidrio estalló en pedazos. Esa imagen quedó tatuada en mi memoria, los pedazos de vidrio brillando sobre el suelo y mi madre, de pie, sin saber si recogerlos o dejar que el silencio lo hiciera por ella. Ahora tengo 16, y ayer me escribió mi padre biológico. Después de 6 años sin decir ni una palabra, de repente decidió que era el momento perfecto para contactarme, no para preguntar cómo estaba, no para saber si necesitaba algo, sino para pedirme que lo ayudara a romper la relación entre mi mamá y su actual pareja, Julián. No supe si reírme o enojarme. Lo único que sentí al principio fue una especie de confusión asfixiante. Me citó en una cafetería cerca de casa. Accedí, más por curiosidad que por otra cosa. No quería decirle a nadie aún, ni a mamá, ni a mis hermanos, ni a Julián, el hombre que ha sido más padre que él alguna vez. Cuando llegué, se levantó como si nada, con los brazos abiertos para abrazarme. Me quedé quieto. Me senté frente a él, sintiendo un nudo en la garganta. La conversación fue incómoda desde el primer segundo. Después de unas frases vacías sobre cómo has crecido y cuánto te he extrañado, soltó la bomba: quería recuperar a mamá, y para eso necesitaba mi ayuda. Literalmente me pidió que buscara la manera de generar conflictos entre ella y Julián. Quedé paralizado. Él hablaba como si todo esto fuera normal, como si no hubiese pasado años sin aparecer, como si se hubiese ido ayer por un simple malentendido. Pero no fue así. Mis padres se separaron cuando yo tenía 10 años. Según mamá, fue porque papá siempre estaba ausente, que discutían todo el tiempo. Pero mi hermana mayor, Carolina, que ahora tiene 19, me contó la verdad: cuando fui creciendo, él no solo no estaba presente, sino que ni siquiera parecía interesado. Trabajaba horas interminables y los fines de semana se iba con sus amigos. Se perdió graduaciones, partidos, cumpleaños. Mamá se desvivía por hacernos sentir bien, por no dejar huecos, por llenar con su esfuerzo todo lo que él dejaba vacío. Recuerdo vagamente algunos intentos de papá por estar. Un par de partidos a los que llegó tarde, una vez que me ayudó con una tarea y terminó gritándome porque no la entendía. Nunca fue cruel físicamente, pero su ausencia era una forma de violencia silenciosa que todos aprendimos a soportar. Mamá, en cambio, era y es todo lo contrario. Enfermera de profesión, llegaba a casa después de jornadas agotadoras y aún así tenía energía para ayudarnos con las tareas, preparar la cena y escucharnos hablar del día como si no tuviera 1000 preocupaciones en la cabeza. Nunca la escuché hablar mal de él, ni siquiera en los peores momentos. Siempre intentó protegernos, incluso de lo que no sabíamos. La separación fue un caos. Yo era pequeño, pero me acuerdo del grito de él diciendo que mamá lo controlaba, de su maleta apurada, del portazo, de mamá llorando sentada en la cocina, tratando de disimular mientras fregaba los platos con fuerza. A partir de ese día, papá simplemente dejó de estar. No llamó. No preguntó por nosotros. Cuando finalmente volvió a comunicarse, semanas después, solo habló con Carolina y con mi hermano Tomás, que hoy tiene 18. Yo estuve ahí, al lado del teléfono, esperando que pidiera hablar conmigo. No lo hizo. Nunca lo hizo. Y ese patrón se repitió hasta que dejé de esperar. Las visitas eran una promesa rota constante. Las cancelaba el mismo día o directamente no aparecía. Mamá terminó obteniendo la custodia total porque él ni siquiera se presentaba. Tomás y Carolina cortaron todo vínculo cuando se perdió la graduación de mi hermano. Yo tardé más. Seguía intentándolo, llamándolo a veces. Y él siempre tenía una excusa: que el carro, que el trabajo, que estaba enfermo. Con el tiempo entendí que no era falta de tiempo, era falta de interés. 2 años después de todo eso, mamá conoció a Julián. Arquitecto, un tipo reservado pero con una calidez que se notaba apenas entraba a la habitación. Tiene 2 hijos, Luciana, de 18, y Esteban, de 15. Desde el principio, Julián fue distinto. Se interesó por nosotros, nos acompañó. Fue a mis partidos, me ayudó con los deberes, me enseñó cosas básicas de la vida que papá nunca se tomó el tiempo de enseñarme. No intentó ocupar un lugar, simplemente estuvo, sin condiciones. Se casó con mamá hace 3 años. Formamos una familia unida, caótica a veces, pero real. Llamamos papá a Julián, y sus hijos llaman mamá a la mía. Al principio fue raro, sí, pero con el tiempo se volvió natural. No era una obligación, era una forma de nombrar algo que ya se sentía así. Luciana había perdido a su madre hacía años, y mi mamá fue una guía para ella. La llevó a elegir su vestido de graduación, estuvo con ella en sus primeros días de universidad.
Mamá nunca hizo distinción entre sus hijos y nosotros. En casa, todos somos iguales. Mientras tanto, papá desapareció. Se fue a vivir a otro estado, dejó de responder a nuestras llamadas y eventualmente dejó de pagar la manutención. Julián, asumió todo sin una queja. Se hizo cargo de nosotros sin pedir nada a cambio. Lo hacía porque quería, porque lo sentía. Hace un año, vi a papá en un supermercado. Iba con una mujer joven, mucho más joven que él. Me miró y luego desvió la vista, como si no me conociera. Ese día, me encerré en mi cuarto y lloré en silencio. Mamá me preguntó qué me pasaba, pero no supe cómo decírselo. No quería que le doliera a ella también. Y entonces, ahora, 6 años después, aparece y me pide que lo ayude a destruir lo que con tanto esfuerzo construimos. Su excusa fue que mamá merecía algo mejor, alguien más exitoso como él, no alguien que dibuja edificios para vivir. Dijo que Julián era aburrido, que mamá se había conformado. Yo lo miraba como si hablara otro idioma. ¿Cómo explicarle que Julián hace que mamá sonría como nunca antes, que se ríen juntos, cocinan juntos, se respetan? Que por fin mamá es feliz. Papá insistía, presionaba, me decía que debía vigilar si Julián tenía fallas, que seguro no era tan perfecto. Incluso me ofreció dinero por mi ayuda. Dinero. Como si pudiera comprar mi lealtad. Le dije que no lo haría. Me levanté para irme, y ahí vino el golpe final. Me agarró del brazo y me dijo que él y mamá seguían casados legalmente, que nunca se habían divorciado. Sentí como si me quitaran el suelo bajo los pies. ¿Podía ser cierto? No le dije nada a nadie aún. Pero me está comiendo por dentro. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto mirando el techo, dándole vueltas a lo que me había dicho. Seguimos casados legalmente. Una frase que no parecía tan grave en voz baja, pero que, viniendo de él, sonaba como una bomba. ¿Y si era verdad? ¿Y si todo lo que habíamos vivido con Julián estaba apoyado en una mentira? ¿Y si mi mamá nunca se había divorciado oficialmente? Tenía miedo. Miedo de preguntar, miedo de confirmar. Pero también sabía que no podía quedarme con esa duda carcomiéndome por dentro. Así que al día siguiente, después de pensarlo mucho, decidí hablar primero con Julián. Mamá estaba de turno en el hospital, así que lo encontré en su estudio, revisando unos planos. Le pedí que si podía hablar con él un momento, y sin dudarlo, dejó todo a un lado. Esa es una de las cosas que más valoro de él, su capacidad para estar. Siempre. Con presencia total. Le mostré los mensajes. Le conté sobre la reunión en la cafetería. Me temblaban las manos, no porque pensara que él se enojaría, sino por vergüenza. Por todo lo que mi padre me había dicho y propuesto. Pero Julián escuchó en silencio, sin interrumpirme. No me miraba con juicio ni con rabia, solo con atención. Cuando terminé, me agradeció por haberle contado. Me dijo que confiaba en mí, y que era valiente por haberlo enfrentado. Luego me explicó, con esa calma que tiene, que lo que había dicho mi padre era mentira. Que el divorcio estaba finalizado desde hace años y que, de hecho, él y mamá no se habrían podido casar si eso no fuera cierto. Me explicó los pasos legales que se habían seguido, como él mismo había visto los documentos y como incluso firmó su parte cuando se casaron. Sentí una mezcla de alivio y rabia. Alivio porque todo estaba en orden. Rabia porque papá no solo estaba tratando de destruir nuestra familia, sino que además lo hacía a través de una mentira tan absurda. Cuando le conté a Julián lo del soborno, lo del dinero a cambio de espiar o sabotear, su rostro cambió. No fue enojo lo que vi. Fue otra cosa, decepción, quizá. Una mezcla de dolor y preocupación. Me preguntó cómo me sentía con respecto a todo eso. Le respondí sin titubear, que jamás traicionaría a mamá, que jamás haría algo para lastimarlos. En ese momento, vi cómo se le ablandaban los ojos. Me puso una mano en el hombro y me dijo que no estaba solo, que iban a estar conmigo en esto. Decidimos esperar a que mamá regresara del trabajo. Quería contárselo todo de frente, con calma. Le pedí a Julián que no dijera nada aún a mis hermanos, y él respetó eso. Cuando mamá llegó por la mañana, todavía con el uniforme, con el rostro cansado pero sereno, la sentamos en la cocina. Yo estaba nervioso. Julián me apoyó con una mirada, y comencé a hablar. Le conté todo. Desde el mensaje hasta la reunión, hasta lo que me dijo sobre el supuesto matrimonio no disuelto. Al principio, mamá se quedó en silencio. Luego se puso de pie y salió de la cocina sin decir palabra. Pensé que se había enojado, que tal vez le había dolido demasiado escuchar todo de golpe. Pero volvió al rato con una carpeta en la mano. La abrió sobre la mesa. Ahí estaban, los papeles de divorcio, firmados, sellados, fechados. Todo en regla. No había lugar a dudas.
Me miró y me dijo que nunca pensó que tuviera que mostrarme eso, pero que prefería que lo viera con mis propios ojos. Después, con un suspiro largo, nos contó que papá también había estado escribiéndole. Mensajes que iban desde saludos superficiales hasta declaraciones desesperadas. Decía que había cambiado, que quería recomenzar, que ella siempre había sido su gran amor. Mamá había estado ignorándolos, sin contarnos nada para no preocuparnos. Pero ahora entendía que su silencio había dejado espacio para que él cruzara límites que no debía. Nos mostró los mensajes. Eran muchos. Algunos decían cosas tiernas, otros eran más manipuladores. Pero todos tenían algo en común, la urgencia de volver a tener control sobre ella. Julián propuso entonces algo que a mí me pareció sensato, solicitar una orden de restricción. Yo asentí. Lo último que quería era que mi padre siguiera acosando a mi mamá o a nuestra familia. Por fin había encontrado un equilibrio, una tranquilidad en casa, y no pensaba permitir que nadie lo rompiera. Esa noche, me costó mucho dormir. Sentía que había tomado una decisión importante, pero también una triste. Era como cerrar una puerta con llave desde adentro. Le estaba diciendo adiós a mi papá, de una manera definitiva. No porque quisiera, sino porque él no me dejó otra opción. Pero al día siguiente sentí algo distinto. Una especie de claridad. Una certeza interna. Necesitaba confrontarlo. No por él, sino por mí. Para cerrarlo todo. Para dejar de sentir esa confusión que me hacía dudar de lo que sabía que era verdad. Le escribí. Le pedí vernos en la misma cafetería. Julián me llevó hasta allí, pero se quedó en el carro. Me hizo prometerle que si algo se salía de control, le avisaría de inmediato. Y así fue. Cuando papá llegó, tenía la misma sonrisa fingida de la vez anterior. Me preguntó si había pensado en su oferta. No le respondí con palabras. Solo puse los papeles del divorcio sobre la mesa. Su cara cambió al instante. Se puso rojo, luego pálido. Tartamudeó algo sobre eso no cuenta, fue injusto, como si el papel no fuera válido solo porque a él no le convenía. Le pregunté por qué me había mentido. ¿Por qué estaba tan obsesionado con destruir algo que nos hacía felices? Entonces confesó algo que me heló la sangre. Me dijo que había estado observando la casa. Que sabía cuando mamá trabajaba de noche. Que sabía los horarios de Julián, los movimientos de todos. Que había seguido a Julián hasta su oficina. Hablaba como si mamá fuera una propiedad. Como si la vida que teníamos ahora le perteneciera a él. Me asusté. No lo había visto así nunca. Estaba hablando en serio. No era solo despecho. Era obsesión. Le dije que sabía todo. Que había visto los mensajes. Que mamá ya no le tenía miedo. Intentó cambiar de tema. Volvió a insistir con que investigara a Julián. Que seguro tenía algo que ocultar. Que no todo podía ser tan perfecto. Fue entonces cuando me harté. Me levanté y le dije que no quería volver a verlo. Que Julián era más padre para mí que él jamás fue. Que mamá merecía ser feliz. Y que su presencia en nuestras vidas solo traía dolor. Me agarró la muñeca. Me dijo que me estaba equivocando. Que iba a arrepentirme. Me solté de inmediato y salí corriendo. Le escribí a Julián mientras salía del local. Él me encontró apenas crucé la puerta. Me puso el brazo sobre los hombros y me llevó hasta el auto. No dijo nada, solo me sostuvo. Miré hacia atrás. Papá seguía en la cafetería, mirándonos desde adentro, con una expresión que no supe descifrar. Cuando llegamos a casa, me senté con Julián y mamá y les conté cada detalle de la conversación. Todo. Desde las mentiras hasta la forma en la que me agarró del brazo. Mamá estaba en shock, pero lo que más me llamó la atención fue la forma en la que reaccionó Julián. No gritó. No se descompuso. Pero su mandíbula se tensó. Se notaba que por dentro hervía. Él no es de los que alzan la voz, pero cuando algo lo afecta, se le nota en la mirada, en la forma en que respira más lento, más profundo. Mamá se levantó sin decir palabra, fue al teléfono y marcó. Llamó a la policía y pidió hablar con un oficial para reportar un posible caso de acoso. También les explicó que tenía mensajes, testigos, y que su hijo había sido agredido físicamente. Aunque no hubo golpe, el solo hecho de que papá me haya sujetado con fuerza era suficiente. Ese mismo día, fueron al juzgado y presentaron todo. La orden de restricción se aprobó de manera provisional y al día siguiente ya era efectiva. Papá no podía acercarse a menos de 100 metros de nosotros, de nuestra casa, del hospital donde trabaja mamá, ni de la oficina de Julián. También tenía prohibido contactarnos, por cualquier medio. En cuanto mis hermanos supieron lo que pasaba, se armó una tormenta. Tomás quería ir a buscarlo. Decía que no podía permitir que nos siguiera haciendo daño.
Pero Luciana, con más cabeza fría, lo convenció de que lo inteligente era dejar que la ley actuara. Carolina pidió permiso en la universidad y llegó ese mismo día en la noche. En cuanto entró a casa, me abrazó con tanta fuerza que por fin pude soltar todo lo que estaba conteniendo. Lloré. No por tristeza. Por alivio. Durante las siguientes semanas, comenzamos a ajustar nuestras vidas. Instalamos cámaras de seguridad, nos volvimos más cuidadosos con lo que compartíamos en redes sociales. Aprendimos a no mencionar ubicaciones ni horarios. Todo se volvió más reservado. Pero no perdimos la paz. Eso era lo importante. Entonces pasó lo inesperado. Fue en un partido de béisbol del colegio. Yo estaba en el campo, bate en mano, concentrado, cuando de pronto lo vi. Entre las gradas. De pie. Mi papá. Lo reconocí al instante, a pesar de los lentes oscuros y la gorra. Me congelé. El mundo pareció ralentizarse. Fallé en ese turno. Me sacaron. Caminé hasta el banquillo como un fantasma, mientras todo dentro de mí hervía. Tomé el teléfono y le escribí a Julián, que estaba del otro lado del campo, con mamá. En menos de un minuto, él ya estaba con un guardia de seguridad explicando la situación. Cuando el guardia se le acercó, papá empezó a gritar. Decía que tenía derecho a ver a su hijo jugar, que nadie podía impedírselo. El guardia fue firme. Le pidió que se retirara. Él se negó. Al final, tuvieron que escoltarlo mientras gritaba que Julián le había robado a su familia. Todo el estadio nos miraba. Fue humillante. Después de eso, mamá volvió a llamar a la policía. Esta vez sí lo arrestaron por violar la orden de restricción. Pasó la noche en la cárcel y salió bajo fianza. Una semana más tarde, ocurrió algo todavía más inquietante. Una mañana, Julián salió para ir al trabajo y encontró las 4 llantas de su coche completamente reventadas. No había huellas, ni cámaras en esa zona específica, pero todos sabíamos quién había sido. No había otra persona con una razón para hacernos daño. Después de eso, reforzamos aún más la seguridad de la casa. Alarmas, sensores, cámaras en los accesos. Era absurdo tener que vivir así, pero no íbamos a permitir que alguien nos hiciera sentir inseguros en nuestro propio hogar. Y justo cuando pensábamos que no podía haber más sorpresas, apareció una respuesta inesperada. Vino de alguien que no esperábamos, el hermano de mi padre, el tío Ricardo. Siempre había sido amable con nosotros. Incluso después de la separación, nos mandaba mensajes por nuestros cumpleaños, nos enviaba tarjetas. Fue él quien pidió vernos. Dijo que quería hablar de algo importante, y mamá aceptó con la condición de que Julián estuviera presente. Nos encontramos en un restaurante. Ricardo estaba serio, distinto. Se notaba agotado, como si llevara semanas sin dormir bien. Nos contó que mi papá había sido despedido hacía 6 meses de su trabajo. Un problema grave con una colega. Algo que tenía que ver con conductas inapropiadas. Desde entonces había estado viviendo con amigos, gastando lo poco que le quedaba. Y en medio de ese declive, empezó a obsesionarse con mamá. Decía que ella era la única persona que lo había amado de verdad, la única que lo había apoyado. Que había perdido todo cuando la perdió a ella. Y que ahora, vernos felices, completos sin él, lo volvía loco. Según Ricardo, también descubrió que Julián había sido contratado para diseñar un centro comunitario en el centro de la ciudad. Había visto artículos de él en revistas, menciones en la prensa local. Todo eso lo devastó. Era como si no soportara que alguien fuera mejor que él en todo lo que decía que era importante, el éxito, la familia, la estabilidad. Julián había logrado lo que él había destruido, y eso lo hizo explotar por dentro. Ese dato me dolió más de lo que esperaba. Saber que todo esto no era por amor ni por arrepentimiento, sino por ego y celos, fue como una estocada final. Ya no quedaban dudas de su intención. Nunca quiso volver por nosotros. Solo quería recuperar una ilusión de control. Después de esa reunión, tomé una decisión. Me encerré en mi cuarto con papel y lápiz y le escribí una carta. No podía enviarla, la orden de restricción también me lo impedía, pero necesitaba escribirla. Le dije todo lo que nunca pude decirle de frente. Lo que me dolió su abandono. Lo que sentí cada vez que lo esperé y no apareció. Le hablé de Julián, del padre que había encontrado en él. De lo que es tener a alguien que está, que escucha, que se queda. Le escribí que ya no esperaba nada de él. Que no lo odiaba, pero que tampoco lo necesitaba. Que entendía que alguna vez fue un buen hombre, pero que ese hombre quedó atrás. Y que yo, ahora, tenía una familia de verdad. Guardé la carta en un sobre, sin nombre. La puse en el fondo de una caja donde guardo cosas importantes. No necesitaba más. Pasaron los días, y aunque la tensión seguía en el ambiente, empezamos a recuperar cierta normalidad.
Volvíamos a salir al parque, a ir al cine, a tener cenas con todos en casa. Las cámaras nos daban algo de tranquilidad, pero aún andábamos con cautela. Publicábamos menos en redes, éramos discretos con las ubicaciones. Parecíamos una familia bajo protección, y en cierto sentido, lo éramos. Hasta que una mañana, mamá recibió una llamada. Era del juzgado. Mi padre había sido arrestado en otro estado, Arizona, por un delito completamente ajeno a todo lo anterior. Esta vez no se trataba de acoso, ni de violar una orden de restricción. Era fraude. Una estafa inmobiliaria que involucraba a más de 50 personas. El monto, casi $5 millones. Nos quedamos en silencio cuando lo supimos. Nadie dijo nada durante varios minutos. Al final, fue Julián quien habló. Eso explica por qué volvió, dijo, como si por fin todas las piezas del rompecabezas encajaran. Y tenía razón. Papá no había vuelto por amor, ni por remordimiento. Volvió porque se estaba hundiendo. Porque necesitaba una red, una tabla de salvación. Y esa tabla era mamá. Éramos nosotros. Su antigua familia. Quería recuperar lo que había abandonado, no por cariño, sino por desesperación. Fue Ricardo, su hermano, quien confirmó todo. Nos volvió a visitar y trajo una copia del acta de imputación. Papá había estado vendiendo falsas inversiones en desarrollos inmobiliarios. Usaba dinero nuevo para pagar a los primeros, y así, en efecto dominó, mantenía la estafa. Cuando se le acabaron los contactos, empezó a buscar viejos conocidos. Incluso había intentado convencer a Ricardo de invertir. Está enfermo, dijo Ricardo, bajando la mirada. Pero no enfermo de cuerpo, enfermo de alma. Nadie le respondió. No hacía falta. Desde entonces, seguí de cerca el juicio. Leía todo lo que podía en periódicos locales de Arizona, hablaba con Ricardo cuando conseguía información nueva. Julián incluso contactó a un viejo compañero de universidad que vivía allá y que le envió algunos documentos públicos. La magnitud del fraude era mayor de lo que pensábamos. Personas mayores habían invertido sus ahorros, jóvenes que querían su primer apartamento, familias que soñaban con una casa propia. Papá había jugado con la esperanza de todos ellos. Y ahora debía pagar. El juicio duró poco más de un mes. Fue casi una formalidad. Las pruebas eran contundentes. Los testimonios, demoledores. Nadie en su sano juicio podía defenderlo. Finalmente, llegó el día de la sentencia. 4 años y 8 meses de prisión. Confiscación de bienes. Imposibilidad de solicitar libertad condicional, a menos que devolviera el dinero completo, algo que, por supuesto, no podía hacer. Porque el dinero, simplemente, ya no estaba. Recuerdo mirar la noticia en el computador de Julián. Sentí un nudo en el pecho, pero no era tristeza. Era una mezcla extraña de alivio y lástima. De saber que por fin la justicia había hecho algo, pero también de ver a un hombre que lo tuvo todo, terminar así. Mamá no dijo mucho. Solo cerró la computadora y se fue al jardín a regar las plantas. Julián se quedó en silencio, con su taza de café entre las manos. Y yo me encerré en mi cuarto. Saqué la carta que le había escrito. La leí de nuevo. Esta vez, sin lágrimas. Me di cuenta de que no necesitaba cambiarle una sola palabra. Lo que sentía seguía siendo exactamente eso, una mezcla de dolor, comprensión y un cierre definitivo. Y la vida siguió. No perfecta, pero sí más liviana. Mamá y Julián celebraron su 4º aniversario con un viaje a la costa. Regresaron bronceados, riéndose como adolescentes. Fue la primera vez en mucho tiempo que los vi realmente relajados. Como si el peso que llevaban en los hombros por fin se hubiera caído. Julián seguía creciendo profesionalmente. Su estudio de arquitectura había ganado más proyectos y empezaban a hablar de él en foros nacionales. Mamá, por su parte, fue ascendida a jefa de enfermería en su piso. La casa se sentía más estable que nunca. En cuanto a mí, las cosas también cambiaban. Ya estaba por terminar la secundaria. Y un día, sin pensarlo demasiado, me acerqué a Julián y le pregunté si me podía enseñar a manejar. Lo dije así, sin mucho rodeo, mientras cenábamos. Él me miró y sonrió, no dijo nada especial, pero se le notaba emocionado. Empezamos los fines de semana. Íbamos a estacionamientos vacíos, y al principio era un desastre. Me subía a las aceras, daba giros torpes. Pero él nunca perdió la paciencia. Me corregía con calma, sin levantar la voz. Recuerdo una tarde en particular. Llovía, y estábamos dentro del coche, esperando a que escampara. Me giré hacia él y le pregunté, ¿no te molesta que te diga papá? Me miró sorprendido. Luego sonrió. No, me dijo. No me molesta. Me honra. Ese día entendí algo, la familia no se trata de genética.
se trata de elección. Julián no estaba obligado a cuidarme, a protegerme, a estar. Pero eligió hacerlo. Cada día. Mis hermanos también florecían. Carolina, en la universidad, tenía ya una pasantía asegurada. Tomás trabajaba en un taller mecánico mientras estudiaba en la universidad comunitaria. Luciana fue aceptada en la universidad de sus sueños. Esteban y yo seguíamos en el colegio, tratando de sobrevivir a la adolescencia con humor, videojuegos y tareas de último minuto. A veces, por las noches, me descubría mirando las cámaras de seguridad desde mi teléfono. Ya no por miedo, sino por costumbre. Me tranquilizaba ver que todo seguía en orden. Y sí, a veces pensaba en papá. Me preguntaba si estaría comiendo bien, si dormiría, si pensaba en nosotros. No con odio. Más bien como quien recuerda a alguien lejano, casi como una historia que se escuchó de niño y que con el tiempo se volvió borrosa. Nunca llegó a ser quien necesitábamos. Y al final, su mayor castigo no fue la cárcel. Fue la distancia. El olvido. La certeza de que su lugar fue ocupado por alguien que sí supo estar. Unos días antes de mi cumpleaños número 18, subí al ático buscando una caja de libros viejos para un proyecto escolar. Entre las cosas amontonadas, encontré un álbum de fotos que no recordaba haber visto. Estaba cubierto de polvo, con la tapa despegada en una esquina. Lo abrí, curioso, y entre las primeras páginas vi algo que me detuvo, una foto de cuando era bebé, envuelto en una cobija azul, en brazos de mi padre biológico. Él sonreía, y en sus ojos no había nada de lo que conocí después. Era una mirada limpia, emocionada. Me observaba como si yo fuera lo más importante del mundo. Me senté en el suelo, entre cajas y telarañas, y pasé las páginas despacio. Ahí estaba yo, en brazos de mamá, luego en la playa con mis hermanos, en una fiesta con primos que ya casi no vemos. Papá aparecía en varias. Siempre joven, siempre sonriendo. Siempre, hasta que dejó de aparecer. Esa noche le mostré el álbum a mamá. Lo miramos juntos en la sala mientras Julián preparaba té en la cocina. Me contó que cuando nací, papá se emocionó mucho. Que al principio sí quiso ser parte de todo. Que iba a las ecografías, que le hablaba a la panza, que eligió mi nombre. Me dijo que no siempre fue un mal hombre, que hubo momentos en los que intentó. Pero que con el tiempo, se fue apagando. Primero con el trabajo, luego con sus prioridades. Que dejó de mirar hacia adentro y empezó a mirar solo hacia afuera. No se volvió malo de un día para otro, dijo, simplemente dejó de intentarlo. Entendí entonces que la vida no es blanco o negro. Que incluso quienes nos lastiman tuvieron alguna vez momentos de luz. Que no todo lo que duele fue siempre malo, pero que también hay que aprender a soltar, a cerrar etapas aunque alguna parte de ti quiera aferrarse a la idea de que todo podría ser diferente. Decidí quedarme con una de las fotos. La recorté con cuidado y la puse en un portarretratos pequeño sobre mi escritorio. No como homenaje, sino como recordatorio. No para mirar lo que perdí, sino para recordar que las personas cambian, y que entender eso no es justificar. Es sanar. El juicio en Arizona se cerró oficialmente con la sentencia firme. Mi padre no apeló. Sus abogados dijeron que aceptaba la condena. No hemos vuelto a saber nada de él. Ricardo se comunicó para decirnos que había decidido cortar la relación también. Que necesitaba seguir con su vida, que tenía una esposa, 2 hijas pequeñas, y que no quería que el peso de su hermano manchara lo que había construido. Y nosotros también seguimos. Mi madre y Julián celebraron otro aniversario hace poco, esta vez con una cena sencilla en casa. Les preparamos todo entre los 5. Fue una noche preciosa. Risas, anécdotas, música. Julián brindó por la familia, pero en especial, por el derecho que tiene todo niño a sentirse amado, no por obligación, sino por elección. Yo empecé la universidad hace un año. Estoy estudiando psicología. Tal vez porque pasé gran parte de mi adolescencia tratando de entender por qué las personas hacen lo que hacen. Tal vez porque quiero ayudar a otros a sanar lo que a mí me costó años digerir. Tomás está a punto de terminar su carrera técnica. Carolina consiguió una beca para estudiar en el extranjero. Luciana se fue a vivir al campus con una sonrisa que le cruzaba el rostro de lado a lado, y Esteban sigue siendo mi cómplice de videojuegos y confesiones nocturnas. Somos una familia real. Con errores, con caos, pero real. Y lo que la hace sólida no es la sangre, sino el amor cotidiano, el esfuerzo diario, la presencia constante. No sé si algún día volveré a saber de mi padre biológico. Tal vez sí. Tal vez no. Pero ya no lo estoy esperando. Porque entendí que las relaciones no se sostienen con promesas, sino con hechos. Y él eligió ausentarse demasiadas veces como para que ahora importe si regresa. El otro día, mientras practicábamos conducción, le dije a Julián que ya no sentía rencor. Me miró con esa cara suya de padre orgulloso.
Eso es crecer, me dijo. No siempre se trata de perdonar a los demás. A veces, se trata de dejar de cargar con lo que no te corresponde. Y tenía razón. Hoy miro hacia atrás y no siento dolor, siento aprendizaje. No todos los padres merecen el título. Y no todos los que lo merecen llevan tu apellido. Julián eligió estar. Todos los días. Y yo lo elegí a él. Como padre. Como ejemplo. Como guía. Y esas elecciones, es así, lo cambiaron todo. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.